Normalmente nosotros hacemos tres cosas antes de comenzar el estudio. Nosotros oramos, entonces procedemos al estudio para entonces aplicar el contenido del estudio a nuestras vidas. Así que vamos a hacer lo primero, que es la oración. Interrumpo este video para recordarte que sigas la cuenta para que tú y yo continuemos creciendo en fe e intelecto. Y además me gustaría ver que tú participes en el próximo concurso que estaremos teniendo para quienes siguen esta cuenta y comentan los videos. Así que sigue esta cuenta. Padre, muchas gracias por tus bendiciones y por darnos la oportunidad de que al iniciar este año tengamos serios propósitos de consagrarnos y entender temas sobre nuestra salvación. Gracias, porque tu Espíritu Santo está con nosotros en medio de este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy lleva como título Mostramos lo que Dios produce. Y normalmente siempre en el estudio nosotros utilizamos una pregunta básica para desarrollar. Entonces la pregunta es: ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Está sacada del capítulo 2 y verso 12 hasta el 13 de la carta a los Filipenses. Y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Quiero comenzar indicando qué es lo que no es. ¿Qué es lo que no es el significado de esta frase? Lo primero es que la frase no se refiere en sí a que una persona debe luchar y hacer muchas obras de caridad para mantenerse en el ambiente de salvación. Las obras de caridad son muy buenas, pero no son las indicaciones de que una persona está salva. Pero tampoco la frase significa que nosotros debemos temer al tiempo del juicio o que debemos cuidar nuestra salvación con mucho miedo. Porque a veces nosotros intentamos vislumbrar el carácter de Dios y también reflejar a Jesús, y en nuestras actitudes pudiéramos entender que Dios es un Dios tiránico que nos impulsa a cuidar de nuestra salvación con temor, o sea, con miedo. Pero realmente la frase no hace referencia a un miedo. Pero si no hace referencia a un miedo o a que debemos luchar de manera tenaz para ganar la salvación, entonces ¿a qué se hace referencia? Vamos a ver lo que sí significa. La frase significa que nosotros debemos mantenernos completamente consagrados a Dios. O sea, debemos cuidarnos de manera completa, no de manera unitaria. Y segundo, lo que significa es que debemos mantener un crecimiento y un desarrollo espiritual continuos. No es que de repente, de manera que un día que yo despierte con mucho ánimo, entonces yo decido estudiar la Biblia y sí decido consagrarme a Dios. Y es una de las realidades que está atacando nuestro siglo, que lamentablemente el desánimo suele prevalecer sobre nuestra disciplina de consagración, sobre nuestra disciplina espiritual. Pero la frase nos está indicando que debemos ser continuos y tenaz en el crecimiento o en el desarrollo espiritual. Y lo segundo, la frase temor hace referencia específicamente a un tipo de reverencia activa. Escuche bien, a un tipo de reverencia de manera activa donde nosotros podemos reconocer la necesidad que tenemos de obedecer a Dios. Y una de las razones por la cual nosotros estamos estableciendo este parámetro es que con frecuencia leemos, por ejemplo, los textos de Pablo donde se nos pregunta ¿cómo podréis escapar de la ira venidera si descuidáis esa salvación que es tan grande? La salvación nuestra, la salvación que nos otorgó Cristo en la cruz es grande, porque fue el sacrificio de Cristo Jesús que se hizo en la cruz para que esa salvación estuviese a nuestra disposición. Y esas son las cosas que nosotros debemos hacer para que podamos mostrar lo que hay en nosotros, o sea, lo que Cristo ha puesto en nosotros. Lo que hay en nosotros, que es lo espiritual, solamente Dios lo puede producir. Por eso es que la lección nos resalta lo importante de nosotros entender que no podemos incluso producir fe en nosotros. Nuestras obras no pueden salvarnos. Sin embargo, a través de un nuevo nacimiento,
Dios vuelve a Dios vuelve a crearnos espiritualmente y nos capacita para hacer el bien. El final del texto que estamos leyendo, la carta, el capítulo 2 de Filipenses, termina diciendo: Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Lamentablemente vivimos en un siglo donde nosotros hacemos mucho esfuerzo para mostrar que somos espirituales. Incluso intentamos fingir tener el Espíritu Santo, pero quien lo tiene no finge, quien lo tiene no camuflajea, quien lo tiene de manera natural en sus acciones es evidente. Y parecerá ser que vivimos en un siglo donde se hace cursos de cómo vivir como un cristiano. Se hace talleres de cómo mostrar que se tiene el Espíritu Santo. Se hace talleres incluso, podemos pensar que hay personas que hacen talleres de cómo mostrar que tenemos a Dios en nuestras vidas. Pero aquellos que están consagrados enteramente a Dios, aquellos que están consagrados de manera tenaz a Dios, no fingen. En sus acciones, en sus palabras, en sus decisiones, de manera espontánea, es evidente que esa persona no está actuando producto de sus acciones naturales, no está actuando producto de su personalidad o su temperamento, sino que hay una mano poderosa que está detrás de sus actos. Hay un Dios que lo guía y por lo tanto ese Dios siempre le abre dos caminos y le indica cuál es el bueno y cuál es el malo. La motivación para nosotros en esta ocasión, en esta lección del 25, es a que recordemos que Dios es el que produce las buenas obras en nosotros. Todo lo malo es producto de nuestra naturaleza, pero todo lo bueno, todo lo justo y todo lo amable es solamente una reacción de nosotros a la relación eficaz que tenemos con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y recuerdes que aquí en Biblia a Fondo creamos contenido para crecer en fe e intelecto. Y si tú quieres continuar creciendo espiritualmente, entonces sigue esta cuenta y comparte el contenido. Vamos a tener la última palabra de oración para entonces sellar el contenido que hemos compartido. También quería recordarte que si quieres felicitar a alguien, solamente escribe el nombre de la persona y su fecha de cumpleaños y entonces estaremos nosotros al final de cada video felicitando a tu persona favorita. Muchas gracias, Dios, por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Ponemos en tus manos las vidas de cada una de las personas que están frente a la pantalla. Estamos conscientes de que todos tenemos nuestras necesidades y tenemos ciertas debilidades, pero tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús.